Lo ideal antes de empezar un proyecto en Tecton 3D es asociar este proyecto a un expediente. Para eso nos vamos a ir a Datos, Expediente. Podemos crear un nuevo expediente e indicar en él todos los datos relacionados con el mismo. Si por ejemplo vamos a crear un proyecto para hacer una certificación energética, aquí es donde tendremos que rellenar los datos del edificio, del cliente, del promotor y del técnico proyectista. Una vez tengamos rellenos los datos del expediente, seleccionamos el expediente como el que va a contener el proyecto y le damos a aceptar. La forma de llegar al siguiente paso, que serían los datos generales del proyecto, puede ser a través de datos generales o dando doble clic sobre el capítulo edificio. En esta ventana, en primer lugar, en capítulo, podemos decidir cuál va a ser la normativa de aplicación a nuestro proyecto. A día de hoy todavía podemos encontrar proyectos que se basen en la normativa de 2013, en cuanto al CTE DBHE se refiere. De la misma forma, si tenemos que volver a hacer una certificación energética o comparar certificaciones energéticas con versiones anteriores del módulo de certificación, aquí es donde tendremos que elegir la versión de certificación que necesitamos. Lo siguiente que deberemos hacer es asignar una localización. Para ello podemos venir a la base de datos de localidades e indicar, por ejemplo, dentro de la provincia de Almería, la localidad de Albox. De forma automática, el programa detecta cuál es la altitud sobre el nivel del mar de esta localidad y cuál es su zona climática. Si conocemos la cota base de la rasante de nuestro edificio, podremos colocar en este apartado cuál es esa cota base, de forma que el nivel sobre rasante tendrá esta cota. Aquí podemos indicar la referencia catastral del edificio y a continuación tendremos que indicar cuál es la actividad. Aquí podemos definir cuál es el uso, aquí el tipo de estructura del edificio y aquí la actividad por defecto de los espacios que vayamos a crear. Aquí definimos una actividad genérica para todos los espacios, pero luego podremos diferenciar los espacios por actividades concretas, una vez que los vayamos modelando. Ya para terminar tendremos el tipo de actuación. Para la justificación normativa podrá ser un edificio nuevo, una ampliación, un cambio de uso o una reforma, o podremos indicar que lo único que queremos hacer con este edificio es una certificación energética de edificio existente, indicando cuál es su año de construcción. En principio vamos a quedarnos con edificio nuevo y este apartado está para añadir una descripción del edificio que podremos ver después en la generación de las memorias. Una vez definido esto, podemos definir cuáles serán los materiales por defecto. Es decir, conforme vayamos representando nuestro edificio y colocando, por ejemplo, cerramientos horizontales o verticales, estos tendrán una asignación por defecto de estas tipologías, aunque luego podamos cambiarlas. Por defecto, este proyecto tiene de la base de datos unos cerramientos que están en azul. Esto significa que son cerramientos que no vamos a poder modificar, aunque sí podremos duplicarlos para añadirles posibles mejoras. Como ayuda a la certificación energética de edificios existentes, disponemos de bases de datos de cerramientos típicos de las normativas anteriores, tanto de la NBE CT 79, anteriores a esta, normativa del 2006, del 2013 o del 2019. Tendremos que elegir de cada elemento constructivo un elemento de la base de datos. De la misma forma, tendremos que ir definiendo cada uno de los elementos, como podrán ser los puentes térmicos, las opciones para el ahorro de energía, y aquí lo que tendremos que tener en cuenta es el motor de cálculo. Si vamos a certificar con el programa Tecton 3D, tendremos que vigilar que el motor de cálculo que vamos a emplear es EnergyPlus. Puesto que en este vídeo vamos a empezar con nociones muy básicas, no voy a profundizar más en el resto de elementos, aunque sí vamos a dejar es una ayuda adicional
para que podáis profundizar. Dentro de esta ventana veis que tenéis disponible aquí el botón de ayuda, que pulsando sobre él os llevará a una ayuda concreta de la ventana que estáis visualizando, de forma que podréis consultar para qué se encuentran cada una de las utilidades. En el siguiente paso vamos a ver cómo definir las distintas plantas del edificio, así como sus planos base.